Soy Nathaniel Price. Tengo 70 años. Y mi esposa, Josephine, ya no está. Tuvimos un rancho muy al este de Texas. No he puesto un pie allí en 30 años. No desde el accidente. Pero Josephine sí volvió. 3 veces al año, cada año, tan regular como las estaciones. Empacaba una pequeña maleta, sus ojos se perdían en la distancia, y simplemente se iba sola. Después del funeral, mis hijos dijeron lo que esperaba que dijeran: véndelo, papá. No vale nada. Es solo un terreno vacío que consume dinero. Decidí ir a verlo una última vez antes de firmar los papeles. Una despedida final de un lugar que llevaba 3 décadas intentando olvidar. Pero cuando metí aquella llave oxidada en la cerradura, cuando empujé la pesada puerta que gemía al abrirse y di un paso dentro, lo que encontré allí cambió todo. Si alguna vez te has sentido subestimado o has tenido que luchar por una verdad en la que nadie más creía, dale me gusta y suscríbete. Y cuéntame en los comentarios desde donde escuchas esta historia. Quiero saber hasta dónde ha viajado el secreto de Josephine. 2 semanas después del funeral, el silencio en nuestro apartamento de Houston era tan denso que sentía que respiraba agua. Cada mueble, cada marco de fotos, era un monumento a la ausencia de Josephine. Yo, Nathaniel Price, 70 años y recién convertido en viudo, me sentaba en el sillón que ella siempre decía que era incómodo, dejando que aquel silencio me aplastara. El timbre fue una violación. Un sonido agudo y feo en una casa de duelo. No esperaba a nadie. Eran mi hijo Darius y mi yerno, Mark Harris. Entraron trayendo el olor del mundo exterior, gasolina y colonia cara. Darius, mi propio hijo, estaba pálido. No podía mirarme a los ojos. Pero Mark estaba concentrado. Mark, un hombre blanco que vestía sus trajes de $1000 como si fueran armaduras, no vino a llorar. Vino a cerrar un trato. Caminó directo hacia la mesa de centro, ignorando la foto enmarcada de Josephine que estaba justo al lado. «Papá», empezó Darius con la voz quebrada. «¿Cómo lo estás llevando?» Solo asentí. No encontraba palabras. Mark puso un maletín de piel de cocodrilo sobre la mesa. El clic del broche de latón sonó como disparos en la quietud. «Nate, tenemos que ser prácticos», dijo. Siempre me llamaba Nate. Nunca papá, nunca señor Price. Solo Nate, como si fuéramos socios en algún partido de golf al que nunca acepté jugar. Sacó un grueso fajo de documentos encuadernados profesionalmente. Todos la extrañamos, claro, pero la vida sigue, y, francamente, también las facturas. Deslizó el montón de papeles sobre la madera pulida. Este apartamento aquí en Houston ya está todo arreglado. Ningún problema. Pero el rancho, ese es el último cabo suelto. Los impuestos de esa propiedad se están comiendo la herencia cada trimestre. Lo miré. ¿El rancho? Tiene razón, papá, intervino Darius apresurado, como si lo hubiera ensayado. Es solo tierra estéril. Lleva abandonada 30 años. Lo sabes. Solo está ahí, sin hacer nada. Estéril. Josephine nunca lo llamó estéril. Ella decía que era su proyecto, su paz. Tu madre, mi voz sonó áspera, como un motor que lleva semanas sin encender. Josephine amaba ese lugar. Una sonrisa fugaz, apenas un destello, cruzó el rostro de Mark. Una sonrisa de desprecio. Era su pasatiempo, Nate. Un proyecto sentimental. Pero la nostalgia no paga impuestos de herencia. La realidad es que ya tenemos un promotor interesado. Una oferta muy generosa. Pasó una página señalando un número con muchos ceros. Quieren arrasarlo. Construir un gran centro logístico. Esa ubicación, justo al lado de la nueva autopista, es perfecta para el transporte. Arrasarlo. La palabra me golpeó en el pecho. Arrasar los últimos 30 años de su vida. Borrar el único lugar al que iba para alejarse de mí. Sabemos que está de duelo,
continuó Mark, adoptando un falso tono empalagoso de compasión. Así que ya nos encargamos de todo. Esto es un contrato de venta exclusiva. Solo tiene que firmar aquí. Golpeó una pestaña amarilla con el dedo. Y no tendrá que pensar más en ello. Nosotros haremos el resto. Colocó una pluma elegante junto al documento. Mis ojos se nublaron. Miré las palabras en la página, derecho exclusivo de venta. En ese momento entendí, lo habían planeado quizá incluso antes del funeral. Se habían sentado en su propia mesa, no para llorar, sino para calcular. Buitres. Escuché la voz de Josephine susurrar en mi cabeza, clara como el día. Es demasiado pronto, murmuré. ¿Pronto? Alzando una ceja. Nate, han pasado 2 semanas. El mercado industrial no espera al duelo. Esta oferta tiene fecha límite. Tenemos que movernos. Papá, Mark tiene razón, suplicó Darius. Es solo una firma. Y se acaba todo. Podemos seguir adelante. ¿Seguir adelante? ¿Aplastando el único misterio que ella dejó? Tomé la pluma. Se sentía fría, más pesada de lo que parecía. Mi mano temblaba. No era solo el pulso de un hombre de 70 años. Era algo más. Un temblor profundo desde las entrañas. Levanté la vista hacia la repisa. Allí estaba la foto de Josephine en el rancho. Llevaba un sombrero de paja y botas llenas de barro, sonriendo de verdad. No esa sonrisa tensa que usaba en la ciudad. Una sonrisa que no había visto en persona. Dios, ¿cuánto hacía? Esa foto, esa tierra, el recuerdo que llevaba 3 décadas enterrado, emergió de golpe buscando aire. No era un recuerdo. Era una tormenta, el cielo verde y negro a las 3 de la tarde, el viento rugiendo, arrancando el viejo tejado y otro grito. No del viento. De mi hijo mayor. Jonathan. 5 años. Había salido solo un segundo, intentando salvar a su cachorro del granizo. Una rama enorme, más vieja que la casa, se partió con un estruendo como de cañón. Fui yo quien lo encontró. Fui yo quien cargó su pequeño cuerpo destrozado de vuelta a casa. La sangre. Nunca perdoné esa tierra. Después de enterrarlo, empaqué nuestras vidas. Tomé a Josephine y a nuestro nuevo bebé, Darius, y nos mudamos a Houston. Conseguí un trabajo. Construí un muro dentro de mi cabeza. Y encerré allí el rancho y a Jonathan. Jamás volveremos allí, dije. Y cumplí. Pero Josephine rompió la promesa. Pasaron unos años y empezó a volver. Solo para revisar la casa, Nate, decía. Luego, solo para plantar unas cosas. Después, voy 3 veces al año. La dejé hacerlo. Era su forma de vivir el duelo. Me dije que su dolor era distinto al mío. Yo estaba demasiado ocupado, demasiado enojado, demasiado roto como para preguntarle por qué. No quería saberlo. Y ahora estos muchachos querían que firmara un papel para arrasarlo todo. Para enterrar una segunda vez la tumba de mi hijo. Para borrar lo que fuera que Josephine había pasado 30 años construyendo entre las cenizas. La pluma en mi mano dejó de temblar. La solté sobre la mesa con un clic firme. Mark y Darius me miraron. No, dije. Mark parpadeó. ¿Qué? ¿Cómo que no? Dije que no. Puse mi mano sobre los papeles y los empujé de vuelta hacia él. No voy a firmar. Darius parecía enfermo. Papá, ¿de qué estás hablando? No hay nada que ver. Solo tierra y maleza. Entonces, ¿por qué un promotor paga tanto por tierra y maleza? Pregunté con voz plana. La paciencia de Mark se quebró. La falsa simpatía desapareció, sus ojos se volvieron fríos y duros. Escuche, se inclinó hacia adelante, la voz baja y controlada. No sé qué juego cree que está jugando. Tiene 70 años. Está emocional. No piensa con claridad. No complique esto, Nate.
Otra vez ese nombre. No era falta de respeto, era desprecio. Me trataba como a un viejo confundido que estorbaba su pago. Un fuego que creía extinguido con la muerte de Josephine volvió a arder en mi pecho. Me levanté del sillón. Mis rodillas crujieron, mi espalda gritó, pero me puse derecho. ¡Alto! Salgan de mi casa, dije sin titubear. Mark quedó realmente sorprendido. El viejo no seguía su guión. ¿Qué? Dije que salgan de mi casa. Señalé la puerta con un dedo tembloroso y artrítico. Los dos. Darius se levantó sobresaltado. Papá, no puedes hablarle así a Mark. Solo está intentando ayudar. ¿Ayudar a quién? ¿A nosotros o a él? Le clavé la mirada a mi hijo. ¿Alguna vez le preguntaste a tu madre qué hacía allá? ¿Te importó siquiera? ¿O solo esperabas a que estuviera fría en la tierra para vender sus recuerdos? Darius retrocedió, el rostro encendido de una vergüenza que esperaba fuera real. Mark se irguió, su cara era una máscara de furia. Reunió sus papeles con lentitud, cerró el maletín con un chasquido y ajustó su corbata de seda. «Te vas a arrepentir, Nate», escupió. «Esa oferta no durará. Te quedarás con esa ruina pagando los impuestos hasta que mueras». «Entonces serán mis impuestos», gruñí. «Ahora fuera». Se fueron. La puerta se cerró de golpe, haciendo temblar la foto de Josephine en la pared. El silencio que volvió ya no era de duelo. Era silencio, con propósito. Sabía que no esperarían. Mark buscaría otra manera, intentar conseguir poder notarial, decir que estaba incapacitado. Tenía que moverme rápido. Entré en el dormitorio, en su armario. Su aroma aún flotaba en el aire. Me arrodillé, las rodillas crujiendo, y alcancé el fondo, detrás de sus zapatos. Allí estaba una pequeña caja de madera, la que siempre se llevaba consigo. La abrí. Dentro, bajo unas flores secas, había una sola llave de hierro antigua, pesada, ennegrecida por el tiempo, con óxido en los dientes. La llave del portón del rancho. La cerré en mi puño. El metal se clavó en mi palma. Iba a descubrir que había estado ocultando Josephine durante 30 años. Salí del apartamento tal como estaba, vaqueros viejos, botas gastadas. No empaqué nada. Solo tomé mi billetera, la vieja llave de hierro y las llaves de mi camioneta. Mi camioneta. Una Ford F-150 de 20 años. La pintura descascarada, el asiento del conductor roto, soltando espuma. Pero el motor era bueno. Josephine siempre odiaba esa camioneta. Decía que olía a aceite y arrepentimiento. Quizás tenía razón. Salí del garaje de Houston. La humedad de la ciudad ya se me pegaba como un sudario. Tomé la autopista 45 hacia el norte, luego giré al oeste por la 290, dejando atrás el concreto y el vidrio. Los centros comerciales interminables dieron paso a los densos pinares del este de Texas, y finalmente a la tierra abierta y plana que había jurado olvidar. 4 horas. 4 horas solo, en la cabina, con el rugido del motor y los fantasmas. Mi mente jugaba conmigo. Un momento estaba furioso con Mark, con su audacia, con su frialdad reptil. «Arrásalo», había dicho tan tranquilo, como si nada, como si tirara la basura. Pero la rabia se desvanecía y algo más la reemplazaba. Algo más pesado, culpa. ¿Por qué seguía yendo ella? Durante 30 años, esa pregunta había vivido en mi pecho como una piedra fría que me negaba a tocar. Después de perder a Jonathan, después de aquel día innombrable, vi esa tierra como un monstruo, un depredador que me arrebató a mi hijo. Hice lo que sabía hacer, huir. A la ciudad, a un nuevo trabajo, a una nueva vida. Nunca miré atrás. Creí que eso era fortaleza, que eso era sobrevivir. Pero Josephine, ella estaba hecha de otra cosa. Ella lloró. Dios, cómo lloró. Pero su dolor no se volvió piedra como el mío. Se volvió movimiento. Unos años después de mudarnos, me dijo,
Nate, voy al rancho este fin de semana. La miré atónito. ¿Por qué? ¿Por qué volver allí? Es una tumba. Porque es su tumba, Nate, dijo, con voz tranquila pero firme. Y no se puede abandonar. Pero yo sí lo había hecho. Y, en cierto modo, también la había abandonado a ella. La obligué a cargar sola ese dolor, porque yo era demasiado cobarde para compartirlo. Ni siquiera soportaba oír el nombre del pueblo. Así que ella iba 3 veces al año. Primavera para plantar, mitad de verano para, no sé, y otoño para la cosecha. Eso decía, tiempo de cosecha. ¿Cosechar qué? ¿Malas hierbas? ¿Recuerdos tristes? Yo la llevaba a la estación de autobuses. Nunca quería que la llevara hasta allá. Me daba un beso en la mejilla, con esa mirada lejana ya en sus ojos. Volveré el domingo por la noche, Nathaniel. Y subía al autobús, con su pequeño bolso a los pies, y desaparecía por 48 horas en una parte de su vida a la que yo no tenía acceso. ¿Estaba celoso de un pedazo de tierra? Sí. Celoso de que le daba algo que yo no podía. ¿Qué encontraba allí, en ese lugar de muerte, que no encontraba conmigo en la vida que construimos? Los neumáticos del camión zumbaban sobre el asfalto, devorando kilómetros. Cada milla era una cinta rebobinándose, acercándome al momento del que había huido toda mi vida. Quizás Mark tenía razón. Tal vez solo era un viejo emocional conduciendo 4 horas para mirar un montón de madera podrida y espinas. Tal vez solo necesitaba ver al monstruo una última vez antes de dejar que lo mataran. Salí de la autopista principal hacia una carretera estatal, luego a un camino rural. Mis manos sudaban en el volante. Mi corazón latía como un tambor. Y entonces lo vi. El desvío. Ni siquiera era un camino, solo 2 huellas en la tierra medio cubiertas de arbustos. Casi lo paso de largo. Frené de golpe. Metí la camioneta en la senda. Saltaba y traqueteaba, las ramas raspando los costados como garras. Ese camino no había visto tráfico en años, o eso creía. Pero a medida que avanzaba, noté que los surcos estaban demasiado limpios. Las ramas cortadas justo lo necesario para dejar pasar un vehículo. Alguien había estado manteniendo ese camino. El estómago se me encogió. Después de un cuarto de milla, los árboles se abrieron y lo vi. El portón. Apagué el motor. Era exactamente como lo recordaba, 12 pies de alto, de hierro forjado, con la letra P de Price en el centro. Cubierto de óxido, ese marrón anaranjado que parecía sangre seca. Cerrado con una gruesa cadena y un candado enorme, antiguo. Ahí estaba, la barrera entre mi pasado y mi presente. Bajé del camión. El silencio era absoluto. Sin ruido de autopista, sin ciudad. Solo insectos y el lento tic del motor enfriándose. Caminé hasta el portón. Metí la mano en el bolsillo y sentí el peso frío de la llave. La llave de Josephine. Miré el candado. Era tan viejo y oxidado como la reja. Metí la llave. Estaba dura. Tuve que moverla, empujar con el hombro, girar con toda mi fuerza. Por un segundo pensé que se rompería. Luego, con un sonido como de hueso quebrándose, giró. Un chasquido fuerte, metálico. El candado se abrió. Solté la cadena, cayó al suelo con un golpe sordo. Apoyé las manos en las barras de hierro. Respiré hondo. Esperaba oler podredumbre, agua estancada, moho. Pero olí tierra. Tierra húmeda y rica, ¿y lavanda? Empujé. Las bisagras chillaron, un grito metálico que se extendió por los árboles. Tuve que usar todo el cuerpo, las botas hundiéndose en el suelo, empujando contra 30 años de quietud. Lentamente, dolorosamente, el portón se abrió. Di un paso adentro y me quedé helado. Mi mente no podía procesarlo. Me había preparado para una ruina, para ver el esqueleto de la vieja casa, el techo derrumbado, los porches podridos, los campos cubiertos de maleza. Esperaba un final. Pero lo que vi fue vida.
Lo primero que noté fue el sonido, un zumbido constante, mecánico. No era el viento. Era maquinaria. La casa aún estaba en pie. Pero no solo eso, estaba impecable. La pintura amarilla descascarada había desaparecido. Ahora era blanca, reluciente, con techo verde oscuro. Las barandillas del porche intactas, flores en las ventanas. Donde antes estaban los campos de algodón, había estructuras enormes, blancas, brillando bajo el sol de Texas. ¿Eran invernaderos? 3, gigantescos. Los campos estaban ordenados, cultivados, verdes, con hileras perfectas. Vi un sistema de riego, tuberías relucientes. Junto al viejo granero, también restaurado, había un gran tanque plateado de agua y un conjunto de paneles solares. Aquello no era un terreno abandonado. No era una ruina. No era un capricho sentimental. Era una operación. Un sistema moderno, activo, funcionando. Mark lo había llamado sin valor. Dijo que querían arrasarlo. ¿No sabía lo que había aquí? ¿O mintió? No supe cuál opción era peor. Estaba tan absorto mirando los paneles solares que no escuché cuando alguien se acercó. Un momento estaba solo. Al siguiente, un hombre estaba a unos 3 metros de mí. Tendría unos 40 años, cuerpo sólido como un roble. Pantalones de trabajo limpios, camiseta azul descolorida con un logo que no alcancé a ver. Piel morena, ojos atentos, cautelosos. No llevaba arma, pero no parecía necesitarla. Disculpe, señor, dijo con voz firme pero sin hostilidad. Esta es una propiedad privada. Voy a pedirle que se retire. Mi cerebro todavía procesaba lo que veía. Miré del hombre a la Casa Blanca impecable, luego a los invernaderos que zumbaban. ¿Propiedad privada? Alcancé a decir con voz débil. Yo abrí la puerta. Sí, señor. Lo vimos en la cámara de seguridad. Asintió, señalando un pequeño dispositivo en un poste que ni había notado. Esa reja no se abría desde hace años. ¿Cómo consiguió esa llave? Su postura cambió, alerta. Levanté la vieja llave de hierro que aún tenía en la mano. Era de mi esposa, Josephine Price. Di un paso al frente, intentando afirmarme. Soy Nathaniel Price. Esta es mi tierra. El hombre cambió por completo. La cautela no desapareció, pero fue reemplazada por algo más: sorpresa, incredulidad y una profunda reverencia. Me miró, boquiabierto. Observó mi rostro, la llave, y de nuevo mi rostro, como si viera un fantasma. Señor Price, susurró. Usted es el señor Price. Pasó una mano por su cabeza, totalmente desconcertado. Dios mío, señor Price, yo soy Elías. Eli Stone. Soy el administrador de la finca. Avanzó hacia mí con la mano extendida, pero se detuvo, dudando si debía tocarme. Nosotros, la señora Josephine, balbuceaba. Ella hablaba mucho de usted. Siempre nos preguntábamos si alguna vez volvería. Finalmente me tomó la mano. Su agarre era firme, su palma dura por el trabajo. Sus ojos brillaban. Por favor, señor, pase. Bienvenido a casa. ¿Casa? La palabra me sonó ajena. Esa no era mi casa. Mi casa era un apartamento asfixiante en Houston. Esto era un misterio. ¿Qué es todo esto, Eli? Pregunté apenas en un susurro. Es mejor que se lo muestre, dijo, conmovido de verdad. La señora Josephine, ella era todo para nosotros. Se giró, y lo seguí, caminando junto a él hacia el centro de la finca. El zumbido que había oído venía de los invernaderos. Ventiladores gigantes movían el aire. Esto, dijo Eli, abarcándolo todo con el brazo, es el proyecto agrícola Nuevos Comienzos. Señaló las largas hileras cultivadas que había visto desde la entrada. Ese es nuestro cultivo orgánico de verduras.
Abastecemos 3 mercados de agricultores en Austin y uno en Houston. Las ganancias financian bien el proyecto. Me condujo hacia el primer invernadero enorme. Esta es la nave de hidroponía. Cultivamos tomates y hierbas todo el año. La señora Josephine diseñó este sistema ella misma. Pasó meses investigando sobre conservación de agua. Vi gente dentro, hombres y mujeres. Trabajaban, revisando tuberías, podando plantas. No llevaban uniformes, solo ropa de trabajo normal. Todos se veían concentrados. A medida que caminábamos, quienes pasaban dejaban lo que hacían. Miraban a Ellie, luego a mí, este viejo desconocido, y asentían un gesto de respeto. No hacia mí, hacia Ellie. ¿Qué? ¿Quién es toda esta gente? Pregunté. Ellie se detuvo. Estábamos a la sombra del viejo granero, que ahora veía que no solo estaba repintado, sino reconstruido de estructura. Era un taller completamente equipado. Desde dentro se oía el soplete de un soldador. Señor Price, dijo Ellie, bajando la voz. Me miró directamente a los ojos. Buscaba algo. Quizás saber si yo era digno de la verdad. La señora Josephine no solo levantó una granja. Levantó un santuario. Respiró hondo. Nuevos Comienzos no es solo una empresa, señor. Es una organización sin fines de lucro, registrada como sección 501, inciso C, apartado 3. Es un programa residencial de formación. Es un hogar. No entendí. ¿Un hogar para quién? Entonces Ellie soltó la verdad que rompió los últimos 30 años de mi vida en 1000 pedazos. Es un programa de segundas oportunidades, señor Price, dijo con suavidad. Un lugar para personas que salen del sistema. Gente que ya cumplió su condena y no tenía a dónde ir. Personas que salen de prisión. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Apoyé la mano en la pared del granero para sostenerme. ¿Prisión? ¿Cuántos? Susurré. Ahora mismo tenemos 15 residentes, dijo Ellie. Y hemos tenido más de 60 graduados en los 10 años que llevamos operando. 10 años. 10 años. Mi esposa, mi callada y dulce Josephine. Durante 10 años había estado, en secreto y metódicamente, usando su propio dinero, nuestro dinero, para montar un centro de rehabilitación totalmente dotado para exconvictos en la misma tierra donde murió nuestro hijo. Darius lo había llamado tierra estéril. Mark lo había llamado un pasatiempo sentimental. Iban a arrasarlo con máquinas. Mi duelo, mi rabia contra Mark, se evaporaron, los reemplazó un frío, aterrador y profundo estupor. Mi esposa había vivido una vida secreta y magnífica. Y yo había sido demasiado ciego, terco y atrapado en mi dolor de hace 30 años como para verlo. Seguía allí, con la mano en la madera sólida del granero reconstruido, la mente girando, intentando procesar las palabras 10 años, sin fines de lucro y salen de prisión. Ellie me observaba, el gesto tallado de preocupación, como si esperara que me desmayara o empezara a gritar. No podía hacer ninguna de las dos cosas. Estaba entumecido. Y en ese silencio anestesiado, un sonido. Mi teléfono vibraba en el bolsillo. La vibración resultó violenta en la quietud profunda de la finca. Lo saqué con torpeza. La pantalla brillaba obscena a la sombra. El identificador decía, Mark Harris. Mi pulgar dudó sobre la pantalla. Ellie miró el teléfono y luego a mí. Su expresión se endureció. Lo sabía. Pulsé el botón verde y me lo llevé al oído. No dije nada. Por un segundo solo se oyó la respiración al otro lado. Luego. Nate. Yo seguí en silencio. Nate, sé que puedes oírme. ¿Dónde estás? Mi voz salió áspera, como grava. En el rancho. El silencio que siguió fue de 1000 millas. Oí una bocina de coche al fondo, en su mundo, la ciudad. Luego volvió su voz, sin rastro de falsa simpatía, un siseo bajo y furioso, una serpiente lista para morder. ¿Qué dijiste? Estoy en el rancho,
repetí, algo más firme. ¿Qué demonios haces ahí? Casi gritó. ¿Cómo entraste? Te dije que te quedaras quieto. Te dije que no complicaras esto. No es lo que dijiste, Mark, tartamudeé, mirando los invernaderos, la casa recién pintada. No me importa lo que sea, viejo, escupió. Escúchame, ese promotor no está jugando. Ya han dejado un depósito no reembolsable de 6 cifras. Tienen topógrafos programados para pasado mañana en el lugar. Metes el culo en tu camioneta, das la vuelta y sales ahora mismo de esa propiedad. Mejor. Por fin mi estupor daba paso a esa fría ira conocida. Tomaste un depósito. Tomaste un depósito por una propiedad que ni siquiera te pertenece. Es una intención de venta, Nate. Es perfectamente legal y tú ibas a firmar. Ahora deja de hacer el ridículo y vuelve a casa. Miré a Ellie, que me observaba en silencio, la mandíbula apretada. Miré a los hombres y mujeres trabajando en los campos. No puedo venderla, Mark, dije, con una nueva firmeza. Aquí hay gente. Otra pausa. Distinta. Más corta. Calculadora. Gente, repitió, suspicaz. ¿Qué gente? Aquí hay un proyecto, dije. Una operación entera. Ellos viven aquí, Mark. No puedes simplemente venderlo. Entonces Mark se rió. No fue risa de verdad. Fue un sonido frío, vacío, aterrador. El sonido de un hombre a quien acaban de confirmar una idea terrible. Dios mío, susurró, casi complacido. Tienes razón. Hice que un tipo en la oficina del registro del condado revisara los consumos. El gasto eléctrico era una locura. Creí que el cableado estaría frito, pero es gente. Ella, oh, esto es perfecto. Volvió a reír. ¿Quieres decir criminales, verdad, Nate? Estuve investigando un poco, después de que te fuiste, sobre la caridad de Josephine. ¿Sabes a quién ayudaba? A delincuentes, atracadores, narcotraficantes. ¿Con esa gentuza estás ahora, Nate? ¿Te tienen de rehén? Están trabajando, atiné a decir. Me da igual si están cantando himnos, rugió Mark. Esto no es un problema, Nate. Es una solución. Es una responsabilidad legal gigantesca. Ella alojaba personas en libertad condicional en un predio sin seguridad ni zonificación. Esto es mejor de lo que pensaba. ¿De qué estás hablando? Esto, Nate, es lo que llamamos un caso de allanamiento. Son ocupantes ilegales. No tienen contrato. No tienen derechos. Sales de ahí ahora mismo. Voy a llamar al sheriff del condado. Les diré que a un anciano con demencia lo tienen secuestrado un grupo de criminales violentos. Se me heló la sangre. No lo harías. Mírame, siseo. ¿Crees que ese promotor va a esperar? El sheriff los echará antes de que anochezca. Y si nos dan problemas, mejor para nuestro caso. Tendremos las excavadoras por la mañana. Borraremos ese antro ilegal del mapa. Nos acabas de ahorrar una fortuna en abogados, Nate. Gracias. Y colgó. El clic fue definitivo. Bajé el teléfono lentamente. Me temblaba tanto la mano que casi se me cayó. Ellie me miró. Había escuchado aquella risa fría y cruel. No preguntó. Solo esperó. Lo miré. A este hombre que acababa de conocer. El guardián del mundo secreto de mi esposa. Nos llamó ocupas, dije con la voz rota. Está llamando al sheriff. El rostro de Ellie fue granito. No entró en pánico. No insultó. Solo asintió una vez, con un gesto seco y decidido. Oído, dijo, más para sí. Bien. Señor Price, venga conmigo ahora. No corrió, pero caminó deprisa, con un propósito que me arrastró tras él. Mi mente era una sirena de patrullas y excavadoras. Ocupas, demencia.
Mark iba a destruir a esta gente. Iba a destruirme a mí. Ellie, ¿a dónde vamos? Pregunté con voz quebrada. Tenemos que llamar a alguien. Está llamando al sheriff. Vamos, dijo Ellie, la voz tensa, perfectamente contenida. Vamos a la casa. Ella dejó instrucciones. Me llevó por el patio, peinado y prolijo, y subimos los escalones del porche. El porche en el que no había estado en 30 años. Mi mano tembló al buscar el picaporte, pero Ellie ya estaba abriendo, empujando hacia dentro. Entré. Esperaba, no sé, polvo, sábanas sobre los muebles, olor a ratones y a podrido. El olor de una tumba. No había nada de eso. Olía a cera de limón y café recién hecho. Estaba limpio, impecable. Estaba vivo. Pero Ellie no me llevó a la sala ni a la cocina. Me condujo por el pasillo principal, pasando la escalera por la que yo había subido a mi hijo de 5 años a la cama. Me llevó a una habitación del fondo, la vieja habitación de invitados. Pero ya no lo era. Dios mío. Me quedé en el umbral, atónito. Era un centro de mando. Una enorme cartografía plastificada de las 500 acres cubría una pared. Estaba marcada con lápices de cera de colores, mostrando líneas que no reconocía: acuífero, boca de pozo, rotación de cultivo sector 4, alimentación del campo solar. La pared opuesta era una biblioteca del suelo al techo, pero en lugar de novelas, contenía decenas de gruesas carpetas blancas de 3 anillas. Podía leer las etiquetas desde la puerta: derechos de agua y aspectos legales, mantenimiento de hidroponía, cuentas de ventas, mercados de Austin, protocolos de admisión de residentes, nóminas. Aquello no era un pasatiempo. No era un proyecto sentimental. Era una corporación altamente organizada y bien financiada. Yo solo estaba ahí, tratando de conciliar la imagen de mi Josephine, callada, amable, que tarareaba mientras horneaba pan, con este cuarto de guerra. Ellie ignoró los mapas y las carpetas. Fue directo al gran escritorio de roble en el centro de la sala. Era el mismo que había estado allí hace 30 años, el escritorio de mi padre. Ellie sacó de su propio bolsillo una pequeña llave plateada, se arrodilló y la introdujo en el cajón inferior derecho. Recordaba ese cajón siempre atascado por la humedad. Se deslizó con un sonido suave, bien aceitado. Metió la mano y sacó un sobremanila grande y grueso. Estaba sellado, no con pegamento, sino con un sello de cera roja. Se incorporó despacio y se volvió hacia mí. Tenía la solemnidad de quien entrega un texto sagrado. Señor Price, dijo, con la voz cargada de importancia. Ella lo sabía. Sabía que no lo dejarían pasar. Sabía cómo eran. Extendió el sobre hacia mí. Me hizo prometerlo la última vez que la vi. Se la notaba cansada, señor Price. Pero los ojos le brillaban como vidrio. Me dijo: Ellie, si algún día mis hijos aparecen por aquí, y sobre todo si vienen con abogados, policías o amenazas, le entregas este sobre a Nathaniel. Solo a Nathaniel. Él sabrá qué hacer. Él sabrá qué hacer. Las palabras resonaron en la habitación. Yo no sabía qué hacer. Era un hombre de 70 años al que su propio yerno acababa de amenazar con arresto. Me temblaban las manos, pero tomé el sobre. Pesaba. En el frente, con su letra clara, firme e inconfundible, había una sola palabra: Nate. Se me cortó la respiración. Era como un golpe. Una carta. Una última carta de ella. Forcejeé con el sello de cera, rompiendo la inicial que había presionado sobre él. Los dedos torpes, gruesos. Abrí la solapa. Saqué el contenido. Había 2 cosas dentro. La primera, arriba, era un pequeño rectángulo rígido. No era una nota, era una tarjeta de presentación. Cartulina gruesa, cara, color marfil. Las letras en relieve. No pertenecía a esta casa rural. Pertenecía a un rascacielos. Decía: señora Kendra Hayes, abogada.
Y debajo, especialista en herencias, fideicomisos y derecho de uso de suelo. Había una dirección, prestigiosa, en Austin, y un número de teléfono. No era una abogada de pueblo. Era un tiburón. Era un arma. Debajo de la tarjeta estaba el segundo objeto, varias hojas de papel grueso, dobladas en 3. Era una carta. Desplegué la primera página. Estaba cubierta con su letra. Empezaba, mi queridísimo Nathaniel. Las rodillas me flaquearon. Me aferré al respaldo de la silla para no caer. Mark creía que llamaba al sheriff. Creía que mandaba las excavadoras. Creía que trataba con un viejo confuso. No tenía idea. Josephine, mi Josephine, había estado esperando esto. No solo construyó una granja. Construyó una fortaleza. Y acababa de entregarme los planes de batalla. Me senté en su silla, en la silla del escritorio de mi padre. La madera, gastada y lisa, se amoldó a mí como si me hubiera estado esperando. Tenía la tarjeta en una mano y la carta en la otra. La tarjeta era un arma. La carta, una despedida final. Desplegué las páginas, su letra tan clara y firme como el día en que la conocí. Mi queridísimo Nathaniel, decía. La visión se me nubló. Tuve que secarme los ojos con el dorso de la mano polvorienta para poder leer la primera línea. Si estás leyendo esto, es que ya me he ido. Y los buitres están dando vueltas, tal como sabía que harían. La misma palabra que había pensado. Buitres. Un nudo frío se apretó en mi estómago. Ella lo sabía, lo había previsto por años. Primero, mi amor, debo decirte que lo siento. Lamento el secreto. Lamento los 30 años de viajes que no entendiste. Nunca quise mentirte, Nate. Simplemente, no podía. No podía compartirlo. No hasta que estuvieras listo. Y siento tanto, no estar ahí para verte por fin listo. Tuve que releer esa línea. No hasta que estuvieras listo. No me lo ocultaba a mí, lo protegía de mí. Después de perder a nuestro Jonathan, escribió, y dejé escapar un sollozo breve y ahogado. Rara vez decía su nombre. Después de aquel día, esta tierra para ti era un camposanto. Un lugar de dolor, un lugar de muerte. Huiste, Nathaniel. Huiste a la ciudad y levantaste un muro alrededor de esa parte de tu vida. Y lo entendí, Dios sabe que lo entendí. Pero yo no podía huir. Una madre no puede huir del lugar donde descansa su hijo. Volví solo para estar cerca de él. Me senté años en ese porche, mirando el campo, el viejo roble. Y lo odié. Lo odié por lo que nos quitó. Pero un día algo cambió. Estaba sentada y un muchacho, un chico, en verdad, subió por ese camino largo. Estaba perdido. Su coche se había roto. Estaba mal, Nate, enganchado, huyendo de algo. Me pidió agua. Le di agua y un sándwich. Y se sentó en ese porche y lloró. Me contó su vida entera. Acababa de salir del sistema. No tenía a dónde ir. A nadie. Dijo que caminaría hasta morir. Y lo miré a él y miré la tierra, y entendí que la había visto mal todo el tiempo. Esta tierra no era un lugar de muerte. Solo estaba vacía. Estaba esperando. Yo había estado sentada en un cementerio cuando lo que debía era plantar un jardín. A una tumba no se la abandona, Nate. Se le llevan flores. Se le devuelve la vida. Aquel chico fue mi primer proyecto. Lo dejé quedarse en el granero. Le enseñé a arreglar el tractor. Y él me enseñó que podía convertir nuestra tragedia en la esperanza de alguien más. Así nació Nuevos Comienzos. Mi secreto, Nate, el verdadero legado de nuestro hijo. Usé la herencia de mi madre y todos mis ahorros para construirlo, para levantar un lugar donde hombres y mujeres que el mundo desechó pudieran renacer igual que la tierra. Te cuento esto porque Mark no lo verá. Darius no lo verá. Ellos ven activos.
Ven signos de dólar. No ven las almas que estamos salvando aquí. Por eso te lo ruego, Nathaniel, mi amor, mi esposo, no dejes que arrasen el legado de nuestro hijo. No dejes que vendan esta esperanza. No confíes en ellos. No firmes nada. He preparado una forma de protegerlo. La tarjeta de este sobre es de la señora Kendra Hayes. Es mi amiga. Es mi protectora. Ella es nuestra abogada. Lo sabe todo. Sabe la verdad. Llámala ahora. Confía en ella. Te dirá qué hacer. Te amo, Nathaniel Price. Te he amado cada día de nuestras vidas, incluso en los días duros. Incluso en los silenciosos. Lo siento. Lo siento tanto por no poder estar ahí para pelear esto contigo, pero te dejé la armadura. Ahora, por favor, lucha por esto. Lucha por mí. Lucha por Jonathan. Estaba firmada, simplemente, tú Josephine. Doblé la carta. Ahora mis manos estaban perfectamente firmes. El duelo seguía ahí, un hueco enorme y doloroso en el pecho. Pero ya no me debilitaba. Era combustible. Era un núcleo frío, duro y sólido de propósito. 30 años. 30 años siendo un cobarde. 30 años escondido en la ciudad, alimentando mi propio dolor, mientras mi esposa, mi leona, había estado aquí sola, convirtiendo nuestra herida más profunda en un milagro, y mi yerno iba a arrasarlo. Rey. El sonido fue seco, áspero, como piedras en una lata. No, susurré a la habitación vacía. No, no lo hará. Tomé el teléfono. Miré la tarjeta. Señora Kendra Hayes, abogada. Marqué el número. Mis dedos iban seguros. No me equivoqué. Sonó 2 veces. Contestó una voz. No era una secretaria. Era una mujer. Su voz, afilada, nítida, todo negocio. Hayes. Respiré hondo. Soy Nathaniel Price. Mi esposa, mi difunta esposa, era Josephine Price. Me dejó su tarjeta en una carta. Hubo una pausa, mínima, no de confusión, sino de reconocimiento. Señor Price, su voz se suavizó apenas un poco, con acero por debajo. He estado esperando su llamada. Primero, permítame decirle que lamento muchísimo su pérdida. Josephine era una mujer extraordinaria, un verdadero vendaval. Ella lo sabía, dije con la voz espesa. Usted sabe lo que está pasando. Sé lo que Mark Harris intenta hacer, señor Price, me corrigió. Y conozco íntimamente lo que Josephine puso en marcha hace 10 años para asegurarse de que fracasara. ¿Dónde está ahora mismo? En el rancho, en su despacho. Bien, dijo. La palabra me recorrió como un golpe de adrenalina. Exactamente donde debe estar. Ahora escúcheme con mucha atención. Estoy en mi despacho en Austin. Puedo estar en el rancho en 2 horas y media, quizá 3. Usted se va a quedar ahí. Bajo ninguna circunstancia abandone la propiedad. Mark ha amenazado con llamar al sheriff. ¿Es correcto? Me quedé atónito. ¿Cómo lo supo? Porque esa es la única jugada de Mark Harris. Es un matón. Es predecible. Va a llamarlos y a decir que usted es incompetente o que está retenido o que los residentes son ocupas. ¿Suena acertado? Sí, dije, sintiendo elevarse una esperanza salvaje. Eso dijo exactamente. Los llamó criminales. Dijo que los echaría antes del anochecer. Lo intentará, dijo la señora Hayes, y oí hielo en su voz. Y fracasará. Esto es lo que va a hacer, déjelo llamar. Cuando lleguen los agentes del sheriff, quiero que sea cortés. Estará calmado. No discutirá. No intentará explicarlo. Solo dirá, agente, mi abogada quiere hablar con usted. Entonces llamará a este número, pondrá el altavoz y le entregará el teléfono al oficial al mando. ¿Me entiende, Nathaniel? Sí.
Sí, lo entiendo. Bien. Salgo ahora mismo. Llegaré en cuanto pueda. Haga lo que haga, no se asuste y no salga de esa tierra. Nuestra posición legal es muy sólida. Siempre que usted esté en la propiedad. De acuerdo, dije. Esperaré. No me iré a ninguna parte. Hubo una pausa y su voz se suavizó por última vez. Señor Price, bienvenido de vuelta. Josephine lo esperó mucho tiempo. Nos vemos en 3 horas. Colgó. Me quedé en el centro de mando que mi esposa había construido. Sostenía el teléfono en la mano. Oí la puerta de un coche cerrarse afuera. La voz de Ellie. Señor Price, ya están aquí. 2 coches. Vienen por el camino. Respiré hondo. Está bien, Ellie, le grité, caminando hacia la puerta principal. Que vengan. Salí al porche. Ellie a mi lado. Su cuerpo tenso, como un resorte comprimido. Yo me sentía extrañamente tranquilo. La carta de Josephine, la llamada con la señora Hayes, era como si me hubieran metido una varilla de acero por la columna. Por el camino de tierra lleno de roderas vi primero la nube de polvo y luego el brillo del sol. Dos coches patrulla del sheriff del condado, blancos y azules, botando y traqueteando hacia la casa. Parecían alienígenas, una invasión de un mundo que no pertenecía a este. Aparcaron en forma de V, bloqueando la entrada, con las luces aún encendidas, pintando el lateral de la Casa Blanca con pinceladas rítmicas de rojo y azul. El silencio tras apagar los motores fue ensordecedor. Un tercer coche llegó detrás, un SUV negro, brillante, obscenamente caro. Un Lexus. Se abrieron las puertas. Bajaron 2 agentes. Uno, un hombre alto y canoso, con gesto cansado, llevaba la estrella en el pecho. El sheriff. El otro era más joven, con la mano apoyada en el cinturón. Y del Lexus bajó mi yerno, Mark Harris. Llevaba otro traje, este gris carbón, impecable. Se veía fresco, enérgico. Se alisó la corbata, con el rostro de una fingida y autosatisfecha preocupación. Mi hijo Darius salió tambaleándose del asiento del pasajero. No miró la casa. Miró sus zapatos caros, pálido y enfermo. Parecía un preso. Mark parecía el verdugo. Gracias a Dios que está aquí, sheriff, dijo Mark, con voz estentórea y falso alivio. Avanzó directo hacia el oficial. El sheriff levantó la mano, deteniéndolo. Quédese ahí, señor Harris. Déjenos manejar esto. Me llamó, con voz cortés pero firme. Señor Nathaniel Price, ¿es usted? Lo soy, respondí. La voz me salió estable. Mark no esperó. Ignoró la instrucción y dio un paso, señalando con un dedo pulcro. No a mí, a Ellie. Ese es, sheriff, dijo, envenenado. Ese hombre, Ellie Stone. Es el cabecilla. No sé cómo lo hizo, pero se ha aprovechado de mi suegro. Los ojos del sheriff se entrecerraron. Miró de Ellie a mí. Mark siguió, una avalancha de mentiras calculadas. Mi suegro, Nate, tiene 70 años. Su esposa acaba de fallecer. Está confundido. No está en su sano juicio. Condujo hasta aquí. Estábamos aterrados. Y se topó con esto, gesticuló hacia la granja impecable. Esto es un campamento ilegal. Stone ha traído a un grupo de criminales, felons, sheriff, a ocupar esta propiedad. Están allanando. Son peligrosos. Dios sabe qué le han hecho. Lleva horas aquí. Creemos que lo retienen contra su voluntad. Pintaba el cuadro tal como la señora Hayes había predicho. El viejo confundido, el moreno peligroso, la guarida de víboras. Usaba cada estereotipo del manual, envuelto en falsa preocupación. Darius se estremeció al oír criminales, pero no dijo nada. Seguía mirando al suelo, retrato de complicidad cobarde. Mark, en cambio, estaba orgulloso. Creía haber ganado. El sheriff miró a Mark y luego a Ellie,
con profesional dureza. Desenganchó la radio del hombro. Central, indíqueme en escena en la propiedad Price. Posible situación de rehén. Múltiples intrusos. No agresivos por ahora. Volvió a colgar la radio. Avanzó un paso hacia el porche. Ya no me miraba a mí, estaba centrado en Ellie, que permanecía a mi lado con las manos abiertas, sin moverse. Señor, le dijo a Ellie, soy el sheriff Brody. He recibido una denuncia formal de allanamiento contra usted y los demás ocupantes de esta propiedad. También tengo una denuncia de abuso a un anciano y posible privación ilegal de libertad. Escaneó el porche. Por su seguridad y la nuestra, le ordeno a usted y a todas las personas en este terreno que desocupen de inmediato. Tienen 15 minutos para recoger sus pertenencias y marcharse. Ahí estaba. El momento. Mark sonreía de oreja a oreja. Lo había conseguido. Agente, empezó Ellie, con voz grave. Esto no es lo que parece. No somos. Señor, lo cortó el sheriff. No estoy aquí para debatir. Estoy aquí para hacer cumplir la ley. La denuncia está presentada. Están en propiedad privada. Deben irse ya. La sonrisa de Mark se ensanchó. Había ganado. Di medio paso al frente. El corazón me golpeaba, pero la mano estaba firme. La levanté, la palma hacia afuera. Sheriff. El sheriff Brody me miró. Era una mirada de lástima. Creía que yo era el viejo chocho y perdido. Está bien, señor Price. Tranquilo. Estamos aquí para ayudarle. Vamos a sacarlo de aquí. Se lo agradezco, sheriff, dije, y mi voz cortó el aire más clara y fuerte de lo que creí posible. Pero no estoy retenido. No estoy confundido. Y estos hombres no están allanando. La sonrisa de Mark titubeó. Papá, basta. No sabes lo que dices. Estás alterado. No estoy alterado, Mark, repliqué sin mirarlo, manteniendo los ojos en el sheriff. Soy propietario de esta tierra, o uno de ellos. Es complicado, pero no estoy en peligro. El sheriff frunció el ceño. Señor Price, su yerno tiene poder de... Lo interrumpí, sacando el teléfono del bolsillo. Lo alcé tal como ella me indicó. Era mi armadura. Esto, dije, es un asunto legal complejo. Mi abogada quiere hablar con usted. Torpeé un segundo con la pantalla, de pronto mis dedos se sentían gruesos. Encontré el número de la señora Hayes. Llamé. Puse el altavoz. Sonó 1, 2 veces. Hayes. Su voz rebotó clara y fuerte por el patio. La cara de Mark pasó de altiva a confundida, luego a pálida. Conocía ese nombre. O conocía ese tono. No era la voz de una abogada de oficio de pueblo. Bajé del porche un paso, extendiendo el teléfono hacia el sheriff. Sheriff Brody, dije, con voz tan firme como el roble. Esta es la señora Kendra Hayes, mi asesora legal. Le sugiero que la escuche. El sheriff miró el teléfono y luego a mí. Estaba molesto. Aquí, la ley era él, y no solían decirle qué hacer, menos un viejo confundido. Pero era profesional. Suspiró, se quitó de nuevo la radio del hombro y gruñó. Señora, aquí el sheriff Brody. ¿Con quién hablo? Sheriff Brody. La voz de la señora Hayes estalló por el altavoz, nítida, segura, irradiando autoridad. Mi nombre es Kendra Hayes, del despacho Hayes, Danahue y Spectral. Soy la representante legal del New Beginnings Trust y además, la abogada personal del señor Nathaniel Price, a quien usted se está dirigiendo. La cabeza de Mark se alzó. Vi sus ojos abrirse. Conocía ese bufete. Oh, vaya si lo conocía. No era una abogada local. Era uno de los despachos más grandes y caros de Austin. Su expresión engreída se borró, sustituida por un gesto lívido de horror repentino. La postura del sheriff también cambió, se irguió un poco más. Señora, dijo,
Estoy en la propiedad Price por una denuncia de allanamiento y una posible situación de rehén respecto a su cliente, el señor Price. ¿Posible situación de rehén? ¿Por parte de quién, sheriff? La voz de la señora Hayes goteaba hielo. ¿Del señor Eli Stone, administrador en funciones de la finca? ¿O de los 15 residentes del programa que están aquí legal y legítimamente alojados? Señora, tengo una denuncia presentada por el yerno del propietario, el señor Harris, que afirma que... El señor Harris lo cortó, y el nombre fue un desdén, no es el propietario. El señor Harris no tiene ninguna autoridad legal en esa propiedad. No tiene derecho a presentar esa denuncia ni a ordenar nada. Y, sheriff, quiero ser extremadamente clara para evitar confusiones. Está hablando con la representante legal de la entidad que realmente controla esa tierra. El sheriff reculó un paso, figurativamente. Señora, la tierra figura a nombre de la familia Price. Está equivocado, sheriff, dijo la señora Hayes. Y si revisara correctamente los registros del condado, que yo tengo abiertos ahora mismo, vería que esta parcela de 500 acres no pertenece a una persona física. Pertenece al Josephine Price Complex Family Trust, constituido hace 10 años. El señor Nathaniel Price, su supuesto rehén, es uno de los fideicomisarios principales. El señor Mark Harris no lo es. Los hombres y mujeres a quienes el señor Harris llama ocupas son residentes de una organización sin ánimo de lucro registrada y con licencia estatal, que es la única beneficiaria de ese fideicomiso. Ellos tienen más derecho a estar en esa tierra que el señor Harris. Dejó que calara. Solo sonaban el viento y el motor al ralentí del Lexus de Mark. Y entonces asestó el golpe final. Sheriff Brody, dijo, ahora peligrosamente baja. Usted no está aquí para mediar. Está aquí por una denuncia fraudulenta. Si usted o alguno de sus agentes intenta desalojar por la fuerza al señor Price, al señor Stone o a cualquiera de los residentes legales del proyecto Nuevos Comienzos, no estarán haciendo cumplir la ley, estarán violando directamente un fideicomiso vigente, complejo y blindado. Y desde esta llamada quedan formalmente notificados. Si uno de sus agentes pone un pie en ese porche con intención de desalojar, mi despacho presentará de inmediato una medida cautelar contra usted personalmente y contra todo el condado por daños, acoso y conspiración para ejecutar un desalojo ilegal. ¿He sido clara? El sheriff se quedó serio. Había venido por un simple allanamiento y se había topado de frente con una trituradora legal multimillonaria. Estaba completamente superado. Me miró a mí, sosteniendo el teléfono. Miró a Mark, ya grisáceo. Miró a Eli, inmóvil, centinela silencioso. Soltó un suspiro largo y cansado. Y miró a Mark con un fastidio puro e incontaminado. Señor Harris, dijo, plano, esto es un asunto civil, muy complejo. Una disputa sobre un fideicomiso, no un allanamiento. Aquí no hay delito. Se volvió a sus agentes. Nos retiramos. Vámonos. Sheriff, no puede hablar en serio, balbuceó Mark, acercándose. Le escuché a su abogada, muchacho, cortó el sheriff. Y escuché a su abogado. Y, francamente, la abogada de él suena muchísimo más cara que la suya. Esto es un problema de familia. No voy a arriesgar que nos demanden por su incapacidad para leer un testamento. Nos vamos. Me asintió, con un respeto nuevo. Que tenga buen día, señor Price. Y dígale a su abogada que es muy meticulosa. Los agentes subieron a sus coches. El sheriff al suyo. Dieron la vuelta en el patio polvoriento y, uno por uno, se marcharon por el camino, con la nube de polvo siguiéndolos, dejándonos en silencio. Aún tenía el teléfono en la mano. Señora Hayes, sigo aquí. Yo también, señor Price, respondió. Se ha ido. Se ha ido, dije, y las rodillas me flaquearon. Bien. No volverá ahora. Pero esto no ha terminado. Mark es un animal acorralado. Está humillado. Bah. La cortó la voz de Mark. No el teléfono. Él gritaba. ¡Tú! Rugió,
con el rostro púrpura de rabia, señalándome. Tú, viejo senil. ¿Crees que ganaste? ¿Crees que esto se acabó? Darius se quedó junto al coche, deseando que la tierra se lo tragara. ¿Un fideicomiso? Escupió Mark. ¿Crees que un fideicomiso me va a parar? Los he visto. Están llenos de resquicios. Ella era una vieja enferma. Estaba manipulada. Señaló a Ellie. Por él, por ellos. Yo estaba demasiado atónito para hablar. Era mi yerno. No te vas a salir con la tuya, Nate, bramó, clavándome el dedo. Llamaré a mis verdaderos abogados. Vamos a romper ese fideicomiso. Te vamos a arrastrar a los tribunales. Vamos a probar que eres un incapaz. Vamos a probar que ella estaba senil. Vamos a probar que este circo es un fraude. No verás ni un solo centavo. Haré que arrasen este lugar entero, aunque tenga que comprarlo yo mismo en una subasta por bancarrota. Jadeaba. Su traje de varios miles de dólares arrugado, la cara brillante de sudor. Me señaló una última vez. Esto no ha terminado. Esto apenas empieza. Abrió la puerta de un tirón. Darius, sube. Se metió, cerró de golpe y aceleró el Lexus, levantando grava y polvo al girar y salir por el camino, persiguiendo la estela de los coches de policía. Darius, mi hijo, vaciló un segundo. Me miró. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de miedo, vergüenza. Subió al coche. Y así, de nuevo, me quedé solo con Ellie en el porche de la fortaleza de mi esposa. El teléfono seguía en mi mano. Señor Price, dijo la voz de la señora Hayes, ¿sigue ahí? Supongo que el señor Harris está mostrando su verdadero rostro. Me humedecí los labios resecos. Sí, dije. Dijo que va a romper el fideicomiso. Dijo que va a probar que soy incompetente. Sí, respondió, imperturbable. Ese es el siguiente movimiento predecible de un hombre débil. Por eso acaba de caer de lleno en la segunda parte del plan de Josephine. Señor Price, ¿qué tan pronto pueden usted y el señor Stone estar en mi despacho en Austin? El viaje a Austin fue un borrón. Ellie condujo mi vieja camioneta, las manos firmes en el volante. Yo iba en el asiento del pasajero, con la carta de Josephine guardada en el bolsillo del pecho, justo sobre el corazón. Se sentía como un escudo. No hablamos mucho. No había nada que decir. Éramos soldados llamados al campo de batalla. No nos guiamos por un general que ya no estaba con nosotros. El despacho de la señora Kendra Hayes no era lo que esperaba. No era una oficina polvorienta llena de libros viejos. Estaba en la planta 40 de una torre de vidrio y acero que atravesaba el cielo de Austin. El vestíbulo era todo mármol blanco, susurros contenidos y arte que probablemente costaba más que mi casa. Nos condujeron a una sala de juntas. Una mesa de caoba pulida, enorme, reflejaba la vista panorámica del perfil de la ciudad. Era hermosa y era fría. Un lugar diseñado para la guerra. La señora Hayes ya estaba allí, de pie a la cabecera de la mesa. Era una mujer negra, alta, de quizá finales de sus 40, con un traje azul marino oscuro impecablemente entallado. No solo estaba en la sala. La dominaba. Me miró y, aunque sus ojos eran agudos, había en ellos un destello de amabilidad. Señor Price, dijo, estrechándome la mano. Su apretón era firme. Me alegra mucho que esté aquí. Se volvió hacia Ellie. Señor Stone. Gracias por protegerlo a él y a ella. Ellie solo asintió. Señora. Nos sentamos del mismo lado de la mesa, yo, Ellie y la señora Hayes. Un pequeño frente unido. Esperamos. La puerta se abrió 5 minutos después. Entró primero Mark Harris. Estaba en su elemento. Este era su mundo. El traje, el poder, el dinero. Traía a otro abogado. Un hombre de pelo gris con sonrisa de tiburón y aspecto pulcro. Darius lo siguió,
con cara de quien camina a su propia ejecución. Y luego mi hija, Alicia. No la veía desde el funeral. Era la menor, mi niña. Se veía pequeña, aterrada. Llevaba un vestido demasiado caro para ella, y retorcía un collar de perlas en la garganta. No quiso mirarme. Clavó los ojos en la mesa y se sentó lo más pegada a Mark que pudo, como si temiera que la devolviera de un tirón si se apartaba. Era su prisionera. Verla allí, tan rota y sometida por ese hombre, me dolió más que la visita del sheriff. Se sentaron al otro lado de la mesa, un largo y pulido tierra de nadie entre nosotros. La señora Hayes se acomodó en la cabecera, con las manos plegadas sobre una delgada carpeta azul. Esperó. El nuevo abogado de Mark, un tal Stratton, carraspeó. Abrió su propio portafolios, mucho más grueso. Bien, empezó Stratton, con voz suave y aceitosa. Supongo que podemos comenzar. Estamos hoy aquí, señora Hayes, para solicitar formalmente la disolución del Josephine Price Complex Family Trust y para impugnar la homologación de su testamento más reciente. La señora Hayes lo miró sin pestañear. ¿Con qué fundamento, señor Stratton? Stratton sonrió como si fuera una charla amistosa. Creo que los fundamentos son dolorosamente claros. Tenemos dos argumentos principales, ambos abrumadoramente respaldados por los hechos. Se inclinó hacia adelante. Fundamento 1. Incapacidad mental. Sostenemos firmemente que la señora Josephine Price, en la última década de su vida, no estaba, digamos, en su sano juicio. Sentí a Ellie tensarse a mi lado. Puse una mano sobre su brazo. Era una mujer mayor, continuó Stratton, con una voz que rezumaba falsa lástima, consumida por el duelo de un hijo perdido, un duelo que, por lo que consta, señor Price, usted había superado, pero ella claramente no. Esta obsesión con la granja, su comportamiento errático, su aislamiento. Tenemos declaraciones juradas de miembros de la familia, señaló a Mark y a Alicia, que dan cuenta de su confusión, su paranoia. Y eso, dijo, clavando entonces su sonrisa afilada en Ellie, nos lleva al fundamento 2, influencia indebida. Apuntó con el dedo, no un gesto cortés, sino una acusación directa. Sostenemos que la señora Price, en un estado debilitado, presa del dolor y con su mente comprometida, cayó bajo las garras de este hombre, el señor Eli Stone, un hombre al que hemos encontrado con un pasado irregular. Él y sus asociados la aislaron sistemáticamente de su amorosa familia, la manipularon y la coaccionaron para desviar millones de dólares del patrimonio familiar hacia esta falsa organización sin fines de lucro que él controla. Es un caso de manual de abuso a un anciano. Se aprovechó de una anciana enferma para enriquecerse él y sus amigos criminales. Estamos aquí, concluyó Stratton, recostándose, para restituir a los herederos legítimos, el señor y la señora Harris y el señor Price, su herencia. Estamos aquí para deshacer el daño que este depredador ha infligido a esta familia. Solicitamos una rendición de cuentas completa y una disolución total. Y, francamente, señora Hayes, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Nos entregan el control del fideicomiso y evitamos una denuncia penal muy pública y muy desordenada. La sala quedó en silencio. Mark sonreía con el mismo gesto autosatisfecho de la granja. Había puesto sus cartas sobre la mesa. Creía tener una escalera real. Miré a la señora Hayes. No se movió. No tomó notas. Solo sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de una cazadora que acaba de ver a su presa caminar directo a una trampa perfecta. Señor Stratton, dijo la señora Hayes, su voz cortando la quietud, ha sido una pieza de ficción muy creativa. Gracias. Bajó la mano a la carpeta azul. Usted trae 2 puntos, capacidad mental e influencia indebida. Atendámoslos en orden, ¿le parece? Siempre conviene ser metódicos. La sonrisa se le apagó, reemplazada por una precisión letal. Primero, dijo, la supuesta falta de capacidad mental. Usted afirma que la señora Price estaba confundida, paranoica y no en su sano juicio cuando estableció estas estructuras. Así es,
dijo Stratton, un poco menos seguro. Me alegra que lo mencione, dijo ella. Abrió la carpeta y sacó un fajo de documentos, no voluminosos, pero con peso. Los deslizó por la mesa hasta dejarlos frente a Stratton. —¿Qué es esto? —preguntó él, receloso. —dijo la señora Hayes, es el primer problema de su caso. Verá, Josephine Price era una mujer brillante. Sabía exactamente lo que buitres como el señor Harris alegarían cuando ella faltara. Así que se preparó. Eso, señor Stratton, son copias de evaluaciones psiquiátricas y cognitivas anuales realizadas cada año durante los últimos 10 años por 3 psiquiatras geriátricos certificados de Baylor, Johns Hopkins y Stanford. No 1, 3. El rostro de Mark se puso lívido. Mi hija Alicia dejó escapar un pequeño jadeo, como si la pincharan con una aguja. Y los 3 informes, todos y cada uno de los años, continuó la señora Hayes, con voz de martillo, concluyen lo mismo, que Josephine Price no solo estaba en pleno uso de sus facultades, sino que poseía un intelecto en el 2% superior. Afirman que estaba lúcida, metódica y sin deterioro cognitivo. El último informe se firmó 6 semanas antes de su fallecimiento. Todo su argumento de incapacidad mental ha muerto. Pueden leerlo si gustan. Stratton se quedó mirando la primera hoja. No la tocó. Y ahora, dijo la señora Hayes, entrelazando las manos, pasemos a la parte mucho más interesante, el fideicomiso y su alegato de influencia indebida por parte del señor Stone. Ni siquiera miró a Ellie. Usted sostiene que el señor Stone la coaccionó para desviar activos familiares. Eso implica que los activos eran de ella en el momento de su muerte, lo que nos lleva al malentendido central sobre el que se edifica todo su caso. Se inclinó hacia adelante. Señor Harris, señor Stratton, parecen creer que el rancho formaba parte de la herencia de Josephine. Stratton frunció el ceño. Es el activo principal. No lo es, señor Stratton, lo interrumpió la señora Hayes. Está operando con información vieja. Lleva 10 años desfasado. Pausó, dejando las palabras suspendidas. Hace 10 años, dijo, clara y precisa, Josephine Price, en pleno y legalmente documentado uso de sus facultades, hizo algo muy inteligente. Creó un fideicomiso irrevocable. Pronunció las palabras despacio, como explicándoselas a un niño. Estoy segura de que sabe lo que significa, señor Stratton, pero para sus clientes, un fideicomiso irrevocable es una estructura legal que, una vez creada, no puede deshacerse. Los bienes que se introducen en él dejan de pertenecer a quien lo creó. Pasan a ser del propio fideicomiso para siempre. Le señaló a Mark con un dedo perfectamente cuidado. Hace 10 años, Josephine Price cedió legal y permanentemente la escritura plena y sin cargas de las 500 acres del rancho al New Beginnings Irrevocable Trust. Esa tierra no pertenece a la familia Price desde hace una década. No era suya para donar. No entraba en su testamento. No formaba parte de su herencia. Legalmente, señor Harris, pertenece al fideicomiso y solo al fideicomiso. Usted no puede disolverlo. No puede impugnarlo. No puede romperlo. Usted, señor Harris, no tiene absolutamente ningún derecho legal sobre él. De hecho, es un completo y total extraño legal respecto de la entidad a la que intenta demandar. El silencio fue absoluto. La cara de Mark, antes grisácea, se tornó de un rojo manchado. Su abogado parecía un hombre golpeado en el estómago. Revolvía papeles, su compostura profesional hecha trizas. No tenía contraataque. Había traído un cuchillo a una pelea de cañón. Mark recuperó la voz al fin, en un susurro estrangulado y rabioso. Giró lentamente la cabeza y clavó los ojos en Ellie. Ellie, que había guardado silencio, erguido, un pilar de dignidad, durante toda la reunión. ¿Entonces quién? Silbó Mark, clavando el mismo dedo grosero hacia la mesa. ¿Quién lo posee? ¿Él? ¿Este bastardo? Vi la mandíbula de Ellie tensarse, pero no se movió. La señora Hayes ni se inmutó. No, señor Harris.
El señor Stone no es dueño del fideicomiso. Lo sirve. Me miró a mí, luego a Ellie, y volvió al grupo. Como he dicho, la tierra es del New Beginnings Irrevocable Trust. Es una entidad legal en sí misma. Y los términos de ese fideicomiso, que Josephine redactó, son extremadamente específicos. El fideicomiso existe para un único propósito. Dejó la frase en el aire. Su único fin es financiar, operar y proteger el proyecto agrícola Nuevos Comienzos a perpetuidad. No puede venderse. No puede hipotecarse. No puede cambiarse de uso. Las ganancias de las operaciones agrícolas orgánicas deben reinvertirse legalmente en el programa. Es un circuito cerrado. En cuanto al señor Stone, prosiguió, su función también está claramente definida. No es propietario. Es el director ejecutivo de la organización sin fines de lucro, designado por la propia Josephine, con su sueldo y deberes, muy modestos, por cierto, regulados por el Consejo de Administración del Fideicomiso. Entonces, el ánimo de Mark cambió de golpe. Fue extraño. El rojo le abandonó el rostro y aquella sonrisa reptil, espantosa, volvió. Incluso rió, un ladrido corto, aliviado y arrogante. Miró a su abogado, que seguía confuso. Luego miró a mi hijo Darius y le dio una palmada en la espalda. ¿Lo ves, Darius? Te lo dije. Volvió a la señora Hayes, pletórico. El consejo. Por supuesto. El consejo de administración. Gracias por aclararlo, señora Hayes. Casi me preocupa. Se inclinó, rebosante de su vieja soberbia. Nosotros somos el consejo, o lo seremos. Como sus únicos hijos vivos, y con el señor Price aquí, somos los miembros naturales del consejo. Así que, bien, convocaremos una reunión. Votaremos. Votaremos para disolver el proyecto. Votaremos para vender la tierra. Votaremos para despedirlo, hizo un gesto despectivo hacia Ellie, y votaremos para pagarnos una jugosa indemnización. Gracias. Ha sido muy instructivo. Empezó de verdad a recoger sus papeles, como si la reunión hubiese terminado, como si ya hubiera ganado. Mi hija Alicia parecía aliviada, aunque confundida. Darius solo estaba entumecido. Miré a la señora Hayes. Seguía sonriendo, esa sonrisa callada y mortal. No se había movido. No, señor Harris, dijo. Su voz era suave, pero cortó su barullo arrogante como una cuchilla. Él se detuvo. ¿Qué? No, repitió. No lo harán. Verá, ustedes no están en el consejo. Nunca lo han estado. Josephine fue muy específica con eso. Mark la miró fijamente. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Quién? ¿Quién es el consejo entonces? Es un consejo muy pequeño y muy eficiente, señor Harris, dijo la señora Hayes. Golpeó con los dedos la carpeta azul. Los estatutos del fideicomiso, que tengo aquí, establecen que el consejo constará de 3 miembros. Alzó un dedo. El asiento número 1 lo ocupa ex oficio la directora en funciones de la Texas Reentry and Rehabilitation Foundation, una mujer extraordinaria, la doctora María Anz, una de las amigas más antiguas y grandes valedoras de Josephine. Como imaginará, está totalmente comprometida con el éxito del proyecto. Alzó un segundo dedo. El asiento número 2 lo ocupa la asesora legal en funciones del fideicomiso, que, por el futuro previsible, soy yo. Miró a Mark a los ojos. La sonrisa había desaparecido. Y luego está el tercer asiento, el permanente, el voto decisivo. Josephine reservó ese asiento para una sola persona. Alguien que esperaba que algún día estuviera listo para volver a casa y ayudarla a dirigir la obra de su vida. Un asiento que ha permanecido vacío 10 años, esperándolo. Giró el cuerpo entero, su mirada se suavizó y me miró directamente. El tercer asiento, señor Harris, está reservado de forma permanente para el señor Nathaniel Price, si decide aceptarlo. Me quedé sin palabras. La sala entera se congeló. El abogado de Mark,
Stratton miraba a su cliente con mezcla de lástima y desprecio. Mi hija Alicia se tapó la boca con las manos, los ojos desorbitados de terror. Darius fue el primero en romper el silencio, con una queja patética y quebrada. Así que, ya está. ¿No nos toca nada? Ella se lo dio todo a ellos. ¿Y nosotros? ¿Qué nos dejó mamá a nosotros? Mark alzó la vista, con el rostro convertido en una máscara suplicante. Estaba vencido, pero aún rascaba por un trozo de victoria. Sí. Alicia, su hija. Seguro. La señora Hayes alzó la mano. Su voz volvió a ser tranquila. Oh, no se olvidó de sus hijos, señor Harris, dijo, casi con ternura. Sacó otro documento de la carpeta azul. Este es el testamento personal de Josephine. Abarca todos sus bienes fuera del fideicomiso irrevocable. Mark y Darius se inclinaron hacia adelante. Esto era el dinero. Sus bienes personales, continuó, que incluyen el apartamento de Houston, su cartera de inversión personal y sus ahorros, suman un valor aproximado de $2 millones. Vi a Mark hundir los hombros, aliviado. Vi brillar los ojos de Darius. 2 millones. Después de todo, se llevaban 2 millones. Era una victoria para ellos. La sonrisa de Mark ya estaba regresando. Había perdido el rancho, pero ganaba el efectivo. Y, dijo la señora Hayes, según su testamento, este patrimonio personal se divide por igual entre sus dos amados hijos, Darius Price y Alicia Price Harris. Mark soltó un soplo de aire. Había ganado. Sonrió a su abogado. La señora Hayes dejó que el silencio respirara un instante. Luego añadió, con una condición vinculante. La sonrisa de Mark se heló. La sala volvió a enfriarse. La señora Hayes carraspeó. No sonreía. Era el final del juego. Leeré la cláusula, dijo. Artículo 4, sección B, directamente del testamento. Se puso unas gafas y leyó. Mi herencia personal, a dividir por igual entre mis hijos, se otorga libremente con la única condición de que ellos y sus cónyuges honren la obra de mi vida y no interfieran con el New Beginnings Irrevocable Trust. Si cualquiera de mis hijos, o sus cónyuges, iniciaran cualquier acción legal o no legal para impugnar, socavar, hostigar o intentar disolver el fideicomiso, alzando la vista por encima de las gafas, miró directamente a Mark, lo cual incluye, entre otros, presentar demandas frívolas, amenazar a mi personal, llamar a las fuerzas del orden contra mis residentes o emitir declaraciones públicas destinadas a dañar la reputación del proyecto, entonces la totalidad de la parte de herencia de ese hijo, por valor de $1 millón, quedará inmediata y permanentemente anulada. La cara de Mark era tiza. No respiraba. Mi hija Alicia empezó a llorar en silencio, lágrimas rodándole por las mejillas. La señora Hayes siguió leyendo, con voz de sentencia. Y cualquier parte de herencia así anulada se transferirá íntegra y directamente al fondo de dotación del New Beginnings Agricultural Project. La trampa, la hermosa, perfecta trampa preparada durante 10 años, acababa de cerrarse. La sala estaba tan callada que oía mi propio corazón. Y entonces habló una voz nueva. Eli. Había estado mudo todo este tiempo, una montaña de dignidad. Giró la cabeza, no hacia Mark, sino hacia la señora Hayes. Su voz fue calmada y respetuosa. Señora Hayes, una pregunta. Sí, señor Stone. La cláusula de acción no legal, la parte de llamar a las fuerzas del orden y de hacer amenazas, el señor Mark Harris, yerno de mi jefe, presentándose en la granja, llamando al sheriff por una denuncia falsa de secuestro y gritando, ante testigos, que iba a arrasar todo el proyecto, ¿eso contaría como interferencia? La señora Hayes lo miró y sonrió. Una sonrisa real, genuina. Cerró la carpeta. El golpe sonó como un disparo. Señor Stone, dijo, esa es la definición literal de interferencia. Se volvió hacia el grupo, desechó al otro lado de la mesa. Señor Mark Harris, dijo, con voz de veredicto,
Su codicia, su arrogancia y su temperamento incontrolable acaban de costarle a su esposa, Alicia, su $1.000.000 de herencia. Luego miró a mi hijo. Y, señor Darius Price, su decisión de mantenerse a su lado y apoyarlo en esas acciones acaba de costarle a usted su $1.000.000. A partir de esta reunión, dijo la señora Hayes, conforme a las cláusulas vinculantes del testamento de Josephine, los 2 millones completos del patrimonio personal pasan a ser propiedad del proyecto Nuevos Comienzos. Enhorabuena por la nueva dotación, señor Stone. Mark Harris emitió un sonido hondo, gutural, como de animal estrangulado. Se llevó la mano al pecho y cayó. Simplemente se desplomó. Se deslizó de su silla carísima y golpeó el mármol del piso 40 con un ruido seco y pesado. Alicia gritaba, un chillido fino y terrible. Stratton, el abogado de Mark, forcejeaba con el teléfono, pidiendo paramédicos. Darius seguía sentado, hueco, mirando la nada. En medio de ese caos, me levanté despacio. Sentí las rodillas fuertes. Miré más allá de mi familia hecha añicos, más allá del hombre que acababa de destruirse a sí mismo, y miré directamente a la señora Hayes. Señora Hayes, dije, con voz clara y firme. Acepto el asiento en el consejo. La ciudad, la sala de juntas, el ruido, todo eso ya me parece de otra vida. Hoy estoy en el rancho. No soy un visitante. Estoy donde debo estar. Ellie y yo estamos de pie en el campo, a la sombra del viejo roble. Justo en el lugar donde perdí a Jonathan. Durante 30 años, este pedazo de tierra fue una tumba para mí. Uy. Pero Josephine se quedó. Ella lo vio como un jardín. Ellie me entregó un pequeño retoño, un nuevo comienzo. Lo tomé. Mis manos, antes cerradas por la ira, ahora estaban abiertas, listas para plantar. No había estado en casa en 30 años. Pero Josephine la mantuvo a salvo para mí. Ahora, por fin, estoy en casa. Todo este calvario me dejó una lección dolorosa pero poderosa. Pasé 30 años huyendo de un lugar de tragedia, dejando que el duelo levantara un muro entre el mundo y yo, incluso entre mi esposa y yo. Pero Josephine me enseñó que no se huye de una tumba. Se planta un jardín sobre ella. Me mostró que el verdadero legado no es la tierra que posees ni el dinero que dejas, sino las vidas que nutres, las segundas oportunidades que creas y la esperanza que edificas con el suelo más hondo y doloroso. Estaba ciego, pero ahora, por fin, veo. ¿Alguna vez has tenido que pelear contra tu propia familia para proteger un legado? Cuéntame tu historia en los comentarios.